Vamos a dar por inaugurado este primer ciclo año 2024 de este noveno seminario internacional que tiene como título La inteligencia artificial y el derecho colectivo del trabajo. El mismo que está a cargo del doctor Max Henry Chauca Salas, máster en empleo, relaciones laborales y el diálogo social en Europa, Universidad de Castilla-La Mancha, España. Asimismo, tiene una maestría en Derecho con mención en Derecho del Trabajo y las Ciencias Sociales, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. También tiene una maestría en Historia en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y es bachiller en Derecho y Arte en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Para el Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital, el directorio, colaboradores en el Perú, colaboradores en el extranjero, es un honor y es un privilegio contar con la participación del doctor Max Henry Chauca Salas, porque estamos hablando de un abogado especialista en los tópicos del derecho laboral, procesal laboral, de la mano de la inteligencia artificial aquí en el Perú, y se está haciendo un trabajo en lo que va del año con el doctor Max y su esposa Carmen, que se está poniendo unos granitos de arena desde esta parte del mundo para los demás países, tanto a nivel de Iberoamérica y tanto de América Latina. Tiene usted la palabra, doctor Max Henry Chauca Salas. Muchas gracias. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del lugar con que los amigos nos estén viendo en esta oportunidad. Agradezco también infinitamente al Instituto Peruano de Inteligencia Artificial por esta serie de conferencias que nos da la oportunidad eh, de realizar, ¿no? Un importante tema como es la inteligencia artificial y su relación con el derecho del trabajo. Bueno, en esta oportunidad, igualmente, se trata de un tema de suma relevancia para la clase trabajadora, principalmente, porque se refiere al derecho colectivo del trabajo y la inteligencia artificial. Eh, Vamos a dividir esta breve exposición en dos partes. Una primera parte vamos a explicar, un poco, reiterar un poco el tema de la revolución industrial, la cuarta revolución industrial y cómo se relaciona con el derecho laboral, para luego profundizar un poco en el tema de los derechos colectivos del trabajo, ¿no? Y este impacto que tienen las nuevas tecnologías eh, frente a la legislación laboral. Bueno, en primer lugar, debemos señalar que así como el doctor Carlos Palomeque López, un jurista español de la Universidad de Salamanca, ha señalado que el derecho del trabajo tiene como compañera de viaje a la economía, las crisis económicas. También podemos decir, podemos afirmar que las tecnologías han acompañado igualmente al derecho del trabajo desde su nacimiento. Es decir, cada innovación tecnológica ha permitido o ha conllevado necesariamente cambios en las formas de la elaboración de los productos, cambios en la forma de trabajar, sea en las fábricas, sea en otros lugares, y esto a su vez ha conllevado a los cambios en la regulación del trabajo. Por ese motivo podemos afirmar
que las innovaciones tecnológicas han acompañado igualmente históricamente al derecho del trabajo. Bueno, como sabemos, las revoluciones industriales, las revoluciones tecnológicas en general, han afectado a lo largo de la historia a la regulación del trabajo. Como primer punto de partida tenemos a la primera revolución industrial que podemos iniciar, podemos ubicarla, ¿no? Sus inicios a mediados del siglo XVIII, que se va a desarrollar durante la mayor parte del siglo XIX, caracterizándose por una, digamos, la innovación tecnológica que es la construcción del ferrocarril, así como también a partir de la invención de la máquina de vapor, ¿no? Entonces, esto va a permitir también la producción de grandes maquinarias en las grandes fábricas. Esto conllevó también a que las fábricas tengan esta característica de ser de magnitudes colosales, en donde va a conllevar también a la inclusión de trabajadores en una cantidad muy amplia, concentrado en las principales ciudades de los países más desarrollados, ¿no? En Europa y también en Estados Unidos posteriormente. Entonces, el empleador o patrón pretendía utilizar y mantener siempre el marco jurídico existente hasta ese momento, que era el marco del derecho civil o del derecho comercial. No existía todavía el derecho laboral, en tanto que los trabajadores cuestionaban esta regulación e impulsaban una lucha permanente a través de una serie de instituciones de hecho, como son el sindicato y la huelga, que posteriormente van a ser convertidos en instituciones de derecho. Ya con la segunda revolución industrial, aproximadamente a fines del siglo XIX, que fue impulsada por la implementación de la electricidad y con ella toda la producción de cadena y en masa de las grandes industrias del mundo europeo, entonces, los talleres, oficios y el trabajo artesanal van a quedar relegados como antecedentes de los métodos de producción precapitalistas. Entonces, en materia de tecnología de la información, entonces va a desarrollar, va a haber también grandes oposiciones a esta revolución tecnológica, como va a ser la lucha de este grupo que se denominó los luditas, ¿no? Que viene el nombre de un líder famoso que se llamó Ned Ludd. Estos luditas pretendían destruir las máquinas como una reacción frente a lo que ellos consideraban como como el desempleo que generaban estas máquinas al reemplazar a los trabajadores, al ser más eficientes, entre otros aspectos. Incluso en la actualidad hay una corriente que se denomina los neoluditas, que justamente tienen esa intención de negar a toda innovación tecnológica, que lo consideran como contrarias al empleo, a todo, ¿no? A todo fomento del trabajo, ¿no? De la humanización incluso del trabajo. Bueno, la tercera revolución industrial se ubica a mediados del siglo XX, concretamente en la década de 1960, con la innovación tecnológica que es la computadora. Por este motivo también se denomina a esta tercera revolución industrial como revolución digital o revolución del ordenador, que va a implicar la interacción entre las tecnologías de la comunicación, el uso del Internet y las tecnologías renovables. En este caso, Jeremy Rifkin, que aparte de tener un libro que se denomina El fin del trabajo, pues él consideró que las tecnologías iban a reemplazar en el futuro al trabajo. También tiene otro libro que se denomina La Tercera Revolución Industrial, y él justamente creía que esta nueva revolución industrial iba a estar más bien orientado a las tecnologías renovables, a dejar ya un poco el uso del petróleo, ¿no? De todos de estos, digamos, suministros que conllevan ciertas
males digamos, al ambiente, ¿no? Y entonces consideró que estas tecnologías renovables iban a reemplazar en el futuro a la energía que actualmente utilizamos, como la gasolina, entre otros, ¿no? Pero con el tiempo esto, digamos que no fue así, ¿no? Eh, ya en el siglo XXI, muchos autores ya comienzan a hablar de una nueva revolución tecnológica, que es la cuarta revolución industrial, o también denominado Industria 4.0. Entre estos autores podemos mencionar a Klaus Schwab, que tiene un libro muy conocido que se denomina La Cuarta Revolución Industrial. Klaus Schwab va a mencionar que en el mundo actual, esta nueva fase de revolución tecnológica se va a caracterizar por nuevas tecnologías como el Internet de las Cosas, las impresoras 3D, el almacenamiento de información a través de las nubes, el Big Data, esta información que las empresas recogen de todos los usuarios de las tecnologías para poder vender determinado producto, ¿no? La inteligencia artificial, ah, como es el tema que nos convoca ahora, que siempre va a estar relacionado con las otras tecnologías como la Big Data, ¿no? El Internet de las nubes, el Internet que se denomina 2.0, entre otros, siempre va a estar relacionado. También el uso de las redes sociales. Todo esto va a modificar profundamente las formas de prestación del trabajo. De acuerdo con Schwab, la cuarta revolución industrial comenzó a principios de este siglo y tiene como base la revolución digital, caracterizándose esta por poseer un Internet más ubicuo y móvil, por sensores más pequeños y potentes que son cada vez más baratos, y por la inteligencia artificial y el aprendizaje de las máquinas. Se trata de tecnologías más sofisticadas e integradas que van a transformar a las sociedades y a la propia economía mundial. Fue en Alemania en el año 1900, perdón, en el año 2011 que se originó este término Industria 4.0 en la denominada Feria de Hannover para describir cómo esta revolución modificaría la organización de las cadenas de valores globales. De acuerdo con este planteamiento, la creación de fábricas inteligentes generará un mundo en el que los sistemas de fabricantes de fabricación virtual y físicos cooperarán entre sí, permitiendo la personalización de los productos y la creación de nuevos modelos de operación. Esto quiere decir que eh, a diferencia digamos, de las tecnologías del siglo XX, cuyos productos eran masificados digamos, cada producto era igual al otro, en la nueva revolución tecnológica de la industria 4.0, eh, cada usuario, cada cliente va a pedir un producto personalizado, muy distinto a que puede conseguir otro, digamos, otro cliente, ¿no? Y esto se debe a toda esta información que recogen las empresas a través de la tecnología, ¿no? De la Big Data, por ejemplo. Am, y bueno, además, Klaus Schwab señala que esta nueva era tecnológica no solo va a ser caracterizada por un desarrollo mayor de las tecnologías, sino que también va a estar relacionado con la interacción de una serie de campos distintos, desde la secuenciación genética hasta la nanotecnología, desde las energías renovables hasta la computación cuántica, señala, tratándose igualmente de una interacción entre los dominios físicos, digitales y biológicos. Por lo tanto, afirma el autor que nos encontramos vivenciando ya una cuarta y diferente revolución industrial. Ya en la teoría de los sistemas ya se hablaba de esta interacción que se iba a desarrollar entre las ciencias, ¿no? Por ejemplo, en el uso de los cohetes, vemos cómo no solo se necesita una serie de implementos tecnológicos, sino también el uso de otras áreas, por ejemplo, de la biología, para poder saber hasta qué punto puede ah, puede durar, digamos, determinado producto en cierto clima, ¿no? Em, es así que nos encontramos actualmente ante este nuevo avance tecnológico
que en cuanto a los sistemas productivos, también digamos que va a generar una serie de crisis. Eh, Como sabemos, existen dos principales sistemas productivos clásicos del siglo XX. El primero de ellos es el Taylorismo, que se originó ya de fines del siglo XIX, que es, digamos, este sistema cuya finalidad es racionalizar el modo de trabajo del obrero, individualmente considerado, eliminando los movimientos superfluos, excesivos o inútiles y reduciendo el tiempo de producción al acrecentar la intensidad y la eficiencia del trabajo ejecutado. Entonces, básicamente este sistema ah, tenía como intención eliminar todos los tiempos muertos del trabajador, ¿no? Que el trabajador, desde que ingresa a las fábricas hasta que sale, debe realizar un trabajo efectivo, constante, ¿no? Con todo lo que esto implica para el trabajador y el agotamiento, ¿no? El cansancio mental o físico que produce. Entonces, el Taylorismo se proponía eso, y esto lo hacía en base a una serie de mecanismos, podemos denominarlos científicos, ¿no? Para evitar la pérdida de tiempo. Con el siguiente sistema productivo clásico, el denominado Fordismo, eh, se continúa con esta racionalización del trabajo, pero a diferencia del Taylorismo, se van a implementar unas máquinas más sofisticadas. El trabajador ya no va a perder tiempo en trasladarse de un lugar a otro en la fábrica para realizar un determinado trabajo, sino que se va a implementar, por ejemplo, esta cadena de producción, eh, también una serie de maquinarias que van a permitir el traslado del producto que se está elaborando a través de cada uno de los sectores de producción. Entonces, un trabajador solamente va a quedar, digamos, en su puesto de trabajo, simplemente realizando una determinada labor, y las máquinas van a trasladar el producto de trabajador en trabajador, ¿no? Entonces, esto permite una mayor velocidad en la producción, pero también se cuida de que no existan tiempos muertos en el trabajador, ¿no? Em, estos dos sistemas clásicos y principalmente el Fordista van a coincidir con un periodo de auge en Europa principalmente, denominado los 30 gloriosos años, que van desde fines de la Segunda Guerra Mundial hasta la crisis de los años 70, la crisis del petróleo de los años 70, ¿no? Es un periodo de 30 años, de 1945 a 1975, que se denomina los 30 gloriosos años porque se llega a una suerte de pacto social entre trabajadores, empleadores y el Estado, en donde los trabajadores aceptan el sistema capitalista, es decir, ya no impulsan una revolución social. ¿A cambio de qué? A cambio de la mejora de sus derechos laborales, también con la mejora de su situación social a través del estado de bienestar, ¿no? Es decir, cuidar al trabajador en todos aquellos momentos en donde ya no pueda realizar una producción en la fábrica, por ejemplo, ¿no? Es el caso de los trabajadores que se jubilan, ¿no? La jubilación, es el caso de los trabajadores accidentados, ¿no? Cubrir los accidentes de trabajo, o es el caso de aquellos que no pueden conseguir un empleo, ¿no? El caso del seguro de desempleo, entre otros aspectos. Entonces, el estado de bienestar y la mejora de las relaciones laborales durante este periodo de los 30 gloriosos años va a permitir una mayor producción también, una mejora de la economía de estos países europeos básicamente, pero también en Estados Unidos, y se va a mejorar también lo que se ha denominado la democracia participativa, ¿no? Según Michele Tiraboschi, un jurista italiano,
El Fordismo representó un equilibrio social real, en donde los trabajadores vieron crecer sus salarios y disminuir las horas de trabajo para poder tener los medios y el tiempo disponible para la compra de aquellos bienes que ellos mismos producían, que a la vez sufrieron la disminución de los precios debido al crecimiento de la productividad, ¿no? Entonces la productividad creció y los productos disminuyeron de precio, ¿no? Y cada trabajador al producir más generaba más ganancias y ellos podían adquirir mejores productos, ¿no? De esta manera, básicamente en las relaciones laborales se mejoraron los derechos colectivos. Por eso es que hasta el día de hoy en Europa vemos cómo los derechos laborales colectivos están ampliamente desarrollados. Tan desarrollados que el nivel de afiliación sindical son sumamente altos con respecto al nivel que tenemos aquí en América Latina, en donde se ha priorizado los derechos individuales de trabajo en comparación con los derechos colectivos, así como también se ha priorizado el derecho procesal del trabajo, um, al evitar que los sindicatos puedan tener una mayor participación frente a los conflictos entre el trabajador y empleador, ¿verdad? Entonces, existe una diferencia sustancial entre las normas laborales de los países de la centralidad del capitalismo, los países europeos o más desarrollados, eh, también Estados Unidos, y dos países de escaso desarrollo industrial, eh, donde se desarrolla, digamos, más los derechos laborales de carácter procesal e individual y se descuida mucho el derecho colectivo del trabajo, como veremos más adelante. Bueno, este estado de bienestar, o también denominado welfare state, se estableció como un sistema social que, en palabras de Supiot, correspondía, digamos, a esta protección de los trabajadores en todo aquello que no estaba relacionado con la dependencia económica con el empleador, como hemos visto, ¿no? La jubilación, los accidentes de trabajo, el tema de la maternidad, el seguro de desempleo, entre otros aspectos. Y que se entiende por crisis de los sistemas productivos. Actualmente, ya con el desarrollo de la tercera y cuarta revolución industrial, se habla de una crisis de los sistemas productivos clásicos, en el sentido de que luego de todo este desarrollo y la crisis del petróleo de los años 70, va a generar una serie de cambios en la regulación del trabajo. Se va a flexibilizar a nivel mundial las relaciones laborales, la legislación laboral, en base a que se denomina o se ha querido echar la culpa, digamos, al derecho del trabajo de las crisis económicas. Entonces se ha visto al derecho del trabajo como la culpable de que exista un desbalance económico en los gobiernos, en los estados, y entonces lo que han hecho los gobiernos, ¿no? Han implementado una serie de medidas que van a buscar la desprotección o mejor dicho, el decaimiento de muchos derechos laborales que fueron reconocidos incluso constitucionalmente, tanto en Europa, o tanto en los países de la centralidad del capitalismo como en los países de la periferia. Pero va a haber digamos, diferentes reacciones. En los países de la centralidad del capitalismo o los países desarrollados, esta disminución de los derechos laborales se realiza de una manera muy, digamos, dialogada con los trabajadores. Se disminuye ciertos derechos laborales, pero no se eliminan o no se destruye en gran parte sus derechos. En cambio, en América Latina existe una profundización o una mayor radicalización de esta flexibilidad laboral. No va a existir un diálogo social para esta disminución, se va a imponer una flexibilización laboral
Am, por ejemplo, aquí en el Perú, en la década de los 90, se va a imponer una determinada normas laborales sin la participación de los sindicatos, ¿no? Incluso se va a cambiar la constitución para poder permitir esta disminución de los derechos laborales. Eh, entonces tenemos esta situación, ¿no? En el siglo XX, fines del siglo XX y los comienzos del siglo XXI. Tenemos una flexibilización laboral o flexibilización de las normas laborales, reducción de los derechos laborales. Tenemos un impulso de las nuevas tecnologías que en cierto sentido va a tener también consecuencias negativas en los trabajadores, porque va a permitir que se difuminen los derechos laborales, la protección del derecho del trabajo. Es el caso, por ejemplo, de los repartidores por aplicativo, ¿no? Entonces, se van a considerar que estos repartidores por aplicativo no van a estar considerados dentro del manto protector del derecho del trabajo, puesto que su contrato se va a ver como un contrato de tipo civil o comercial entre el repartidor y bueno, el usuario que solicita un determinado producto, ¿no? El mismo caso se puede aplicar o se aplica, ¿no? A los trabajadores que hacen taxi por aplicativo, ¿no? El caso de Uber, ¿no? Y es tan profundo digamos, este desarrollo que en muchos casos se ha aplicado el término uberización del trabajo, ¿no? Esta desprotección que tienen los trabajadores de las normas laborales a partir de este entendimiento que el aplicativo simplemente tiene esta función de ser intermediadora entre el usuario y, digamos, el trabajador o la persona que realiza los servicios, ¿no? Y oculta, ¿no? A mi modo de ver, una relación laboral entre estos repartidores o este usuario o este prestador de servicios o trabajador y, digamos, el aplicativo, ¿no? De esto hay bastante literatura. En muchos casos, en muchos países ya se ha reconocido la relación laboral entre los usuarios, entre los, digamos, trabajadores por aplicativo y la aplicación, ¿no? En otros países no se ha reconocido y bueno, en nuestro país simplemente no existe pronunciamientos, ni siquiera por parte del Ministerio de Trabajo, ¿no? Ha habido estudios, pero nunca llegaron a publicar ese estudio. También ni siquiera la jurisprudencia se ha pronunciado actualmente. Entonces tenemos esta otra, digamos, situación negativa para los trabajadores, que es que el uso de las tecnologías está sirviendo para que los empleadores, para que las grandes empresas tam- no, no utilicen, digamos, el derecho laboral para, para sus relaciones comerciales, ¿no? Eh, y también, aparte de la flexibilidad laboral, otro gran punto que va a ir en contra de la clase trabajadora va a ser la globalización, que esto va a influir en una serie digamos, nuevas regulaciones en los trabajadores, pero una regulación que va a ir cada vez más desprotectora, ¿no? Ya que se va a comparar derechos laborales en distintos países y bueno, va a existir justamente esta visión de que el país que tiene menos derechos laborales va a ser más atractivo para las grandes empresas. Bueno, y esto lo sumamos, digamos, el COVID-19, que va a influir también
de manera negativa sobre los trabajadores, pues como hemos visto, mm, tanto los trabajadores digamos, de limpieza o los trabajadores que realizan la parte más manual, digamos, del trabajo, con el COVID se demostró que estos trabajadores son sumamente necesarios, ¿no? Para la vida, común, ¿no? En tanto que otros trabajos sumamente especializados simplemente vieron contrastados su necesidad ah, frente a estos trabajos manuales, ¿no? Entonces, estos trabajos más precarizados, estos trabajos con menos derechos, con salarios más bajos, resultaron ser sumamente necesarios durante este periodo de crisis. Incluso los trabajadores por aplicativos que hemos visto. Entonces, aquí entramos a este tema del derecho colectivo del trabajo. Y quisiera mencionar un libro muy importante para este tema. Eh, Bueno, este libro está en portugués, no sé si estará traducido, pero se denomina así, El mundo del trabajo y la cuarta revolución industrial. Son tres autores de este libro, Claudio Gianotti, Elena Emmerich y Lorena Vasconcelos. Es del año 2020, la editorial Tirán Lo Blanco. Y bueno, este libro va a analizar justamente la situación de los sindicatos y en las organizaciones en general de trabajadores en el siglo XXI, ¿no? Cómo la industria 4.0 va a afectar al desarrollo de estos sindicatos y va a señalar, por ejemplo, el sindicato en cuanto sujeto de derecho colectivo del trabajo ejerce un papel de extrema relevancia, no solo en la conquista de nuevos derechos laborales, sino también en la garantía del efectivo cumplimiento del derecho previsto en las leyes y normas colectivas. Por lo tanto, señalan, necesita ser fuerte, dotado de gran poder de negociación y lo que a su vez requiere de la participación activa de sus representados. Va a señalar también que el sindicato busca un equilibrio del poder en una situación que es caracterizada por la desigualdad, ¿no? Como sabemos, el sindicato permite a los trabajadores en grupo equilibrar su poder frente al empleador, ya que individualmente, si el trabajador reclama, simplemente al ser el empleador mucho más poderoso, digamos, con más poder eh, en estas relaciones laborales, el poder de despedir al trabajador, entonces se necesita, digamos, la participación colectiva de los trabajadores a través, por ejemplo, de los sindicatos para poder mejorar sus derechos o al menos defender los derechos ya existentes. Entonces, los autores van a relacionar el tema de la participación de los trabajadores en los sindicatos con el tema del desarrollo de la democracia. La democracia, señalan, nace, crece y trasciende por medio del diálogo social de los sujetos colectivos, sean sindicatos, estados, empresas, industrias, fundaciones, partidos políticos, organizaciones religiosas, etcétera. Al final, dice, es partir de esa dialéctica que el poder público y la iniciativa privada ejecutan los anhelos sociales y permiten la inclusión social de gran parte de la población. Entonces van a señalar que los sindicatos permiten y legitiman la propia democracia, que la propia democracia deje de ser solamente representativa para ser participativa, haciendo que los trabajadores sean oídos y busquen mejores condiciones de trabajo y se creen normas colectivas que sean dirigidas y acopladas a los contratos individuales de trabajo, ¿no? Entonces, la importancia de los sindicatos, según estos autores, es fundamental para toda vida en sociedad, para la vida democrática de todo país.
Tanto es así que podemos decir que en un país donde los sindicatos son escasamente desarrollados, digamos que estos gobiernos colindan mucho con las dictaduras, ¿no? Históricamente, las dictaduras han perseguido a los sindicatos porque simplemente estos recogen mucho de los deseos de gran parte de la población. Eh, Ahora bien, estos autores, estos tres autores, Gianotti, entre otros, van a desarrollar una serie de propuestas para el siglo XXI, cómo los sindicatos deben adaptarse a las nuevas tecnologías, a estos nuevos cambios, y en general a la industria 4.0, a través de una serie de pautas. Y van a señalar, por ejemplo, que existen nuevas necesidades de los sindicatos. Una de ellas es la internacionalización. Señalan que se hace necesario actuar a escala mundial, pues cuando los trabajadores de cualquier lugar del mundo pierden la libertad, quedan amenazado la libertad de los trabajadores de todo el mundo. También señalan que es necesario que exista la internacionalización del trabajo para hacer frente al capital ya internacionalizado, para poder establecer un real contrapoder a las empresas multinacionales y sus grandes cadenas productivas. Entonces, esta propuesta se va a basar principalmente en la idea de la solidaridad global, ¿no? Entonces, una de las propuestas de estos autores para los sindicatos es la internacionalización del sindicato, de los sindicatos en general. Una segunda propuesta va a ser la interconectividad y la transversalidad de las políticas. Señalan así que los sindicatos deben también actuar como canalizadores de las luchas colectivas, provocando y fortaleciendo movimientos políticos que defiendan los intereses de los trabajadores, pues el desmonte de las políticas públicas, de los derechos sociales, la pobreza y la desigualdad de género y socioeconómicas abismales no solo refieren a la clase trabajadora, sino a la clase media, generando un riesgo a la propia democracia. Señalan que es necesario la actuación con otros movimientos sociales. Los sindicatos en este caso deben actuar con otros movimientos sociales, como por ejemplo aquellos movimientos sociales que defienden, digamos, al medio ambiente, ¿no? En contra del cambio climático. Un tercer punto, finalmente van a señalar que existe una nueva necesidad del sindicato de ampliar los canales de comunicación. Los sindicatos deben crear y utilizar nuevos medios de contacto en razón a la fragmentación de la clase trabajadora y a fin de alcanzar a los jóvenes que la componen, los cuales se comunican predominantemente por medio de las redes sociales, ¿no? En este caso sí podemos mencionar algunos ejemplos, por ejemplo, el tema de las huelgas, ¿no? Que se hacen un tipo de huelga denominado flash mob. En este caso, la huelga flash mob es hacer participar no solo a los trabajadores, sino también al público en un determinado acto o una actividad artística, ¿no? Entonces, esto se logra gracias a las tecnologías de la información, donde se convoca por medio de, por ejemplo, las redes sociales en un determinado día y se desarrolla, ¿no? Gracias a esta difusión masiva que tienen las redes sociales. Entonces, esta es la tercera propuesta que hacen estos tres autores y que básicamente conlleva a que el sindicato tenga una mayor participación o una mayor relación, mejor dicho, con el uso de las nuevas tecnologías para poder desarrollar todo su programa de acción, para poder desarrollar en general todas sus actividades, tanto en la convocatoria de las huelgas como en la propia en el propio incentivo de afiliación sindical que todo sindicato, digamos, debería tener, ¿no? Mm. Otro caso que se tiene del uso de las redes sociales que se ve en el mundo es cuando, por ejemplo, se convoca determinados momentos del día para realizar ciertas, digamos, protesta, ¿no? Este,
o incluso, digamos, esta protesta que se hace en las propias redes sociales, logran ser de tal magnitud que, digamos, que la empresa se ve afectado en su propia reputación, ¿no? Entonces, los trabajadores, al quejarse a través de las redes sociales, también generan un cierto impacto, en las empresas, ¿no? Entonces, estas nuevas tecnologías también están llevando a que los trabajadores puedan comunicarse de manera más fluida a través de las redes sociales, por ejemplo, poder también lograr una mayor convocatoria a través de las huelgas, ¿no? Una convocatoria de las huelgas. También se puede mencionar que el uso de las redes sociales debería ser un nuevo campo para que los sindicatos puedan desarrollar toda su actividad. Em, Finalmente, podemos señalar eh, que con todo este proceso de desarrollo de las nuevas tecnologías, con este proceso de las innovaciones tecnológicas, las revoluciones industriales, tanto la primera, segunda, tercera, como la que algunos ya manifiestan la cuarta revolución industrial, que siempre va a influenciar en el desarrollo del derecho del trabajo, sea de manera positiva, sea de manera negativa para los trabajadores. Em, Siempre, digamos que debería incentivarse el derecho colectivo del trabajo, que podemos entenderlo como derechos de carácter fundamental, tanto el derecho de huelga como el derecho de negociación o de el propio derecho sindical. Son derechos de carácter fundamental de todos los trabajadores, reconocidos no solo en el marco constitucional de muchos países, sino también a nivel internacional, tanto por la Organización Internacional del Trabajo. Bueno, actualmente un poco se está cuestionando el derecho de huelga, si el derecho de huelga está reconocido en uno de los convenios colectivos o no, ¿no? Ah, muchos, sobre todo la parte empleadora, está cuestionando si el convenio 87 está reconociendo el derecho de huelga o no. Esto lo han elevado a la Corte Internacional para que pueda dirimir si realmente el derecho de huelga puede interpretarse a partir de este convenio 87. Sin embargo, tenemos otros instrumentos internacionales que sí reconocen incluso el derecho de huelga de los trabajadores. Am, Tenemos la Carta de la ONU, tenemos el PIDES, ¿no? El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Em, Tenemos también en el caso europeo, ¿no? La Carta Europea. Entonces, todos estos derechos que son reconocidos para los trabajadores como derechos fundamentales justamente tienen ese nivel de carácter fundamental, ah, porque permite a los trabajadores lograr ese contrapoder frente a los empleadores, ¿no? Y lograr mejorar sus derechos, y no solo sus derechos, sino que también mejoran la calidad de las políticas existentes en un país, ¿no? Mejoran la actividad democrática del país. Antonio Bailos, por ejemplo, menciona que la huelga es un momento político de participación ciudadana, ¿no? Entonces ya no se ve a la huelga como como una forma de ir contra las leyes o ir contra, digamos, contra el orden establecido, sino más bien la huelga es un momento de participación de los trabajadores que hacen posible su finalidad su finalidad de lograr derechos igualitarios para la comunidad. Entonces, más aún la negociación colectiva, que deviene sobre todo de esta idea del diálogo social entre los empleadores y los trabajadores, toda vez que mantienen un nivel de equilibrios de poderes, ¿no? Entre sindicatos y la parte empresarial.
Entonces, todo esto mejora digamos, el nivel de democracia de los países. Bueno, esto quería mencionar, es un repaso de cómo las tecnologías van a influenciar los derechos colectivos del trabajo. Algunos autores hablan de la posibilidad de establecer un derecho colectivo 4.0, ¿no? Un nuevo derecho colectivo del trabajo adaptado al siglo XXI. Bueno, muchas gracias. Eh, Esto sería todo hasta el momento. Bueno, gracias. Doctor Max Henry Chauca Salas, muchas gracias a su ponencia. Le hemos estado escuchando atentamente, usted como un especialista en este tópico, en estos campos, ¿no? La pregunta sería, maestro, usted que conoce la naturaleza y la esencia de lo que es el derecho colectivo del trabajo, ahora nosotros en este contexto en el Perú, post pandemia 20, 21, 22, 23, 24, ahorita en pleno noviembre del 24, ¿qué nos puede decir en relación a esa naturaleza y esa esencia del derecho colectivo del trabajo aquí en el Perú? Si hay algo que más ha impactado la inteligencia artificial, y ya lo dicen los especialistas internacionales y nacionales, una de esas disciplinas es justamente el derecho laboral, el derecho procesal laboral, visto desde una perspectiva dialéctica, desde una perspectiva interdisciplinaria, porque no solamente hay que mirarlo desde el enfoque de los sindicatos, el problema del empleo, el problema de los derechos colectivos, sino que hay que tener enfoques amplios, enfoques multidisciplinarios, enfoques que convocan más disciplinas dentro del derecho, además más disciplinas dentro de otros campos profesionales, para que un abogado, un laboralista, un procesal laboralista, entienda lo que la inteligencia artificial, mal llamada inteligencia artificial, a través de sus herramientas, de sus aplicaciones, de estas nuevas apps, de estos nuevos programas, pero también el impacto que estaría surgiendo en todos los trabajadores a nivel físico y a nivel virtual, a nivel digital. ¿Cuál sería para usted, maestro, ese impacto? ¿Ha sido positivo? ¿Ha sido negativo? Los peruanos, ¿cuál sería nuestra situación en esta parte del mundo? Usted como especialista, doctor Max. Muchas gracias por la pregunta. Bueno, en la exposición he querido ser un poco optimista también en el tema de los derechos colectivos de trabajo, un poco manifestando algunos ejemplos positivos de cómo las tecnologías ayudan a los trabajadores a interactuar, a realizar, ¿no? Una serie de acciones que les permiten las nuevas tecnologías, pero no podemos obviar una serie de aspectos negativos que justamente las nuevas tecnologías tienen sobre los derechos colectivos del trabajo. Las nuevas tecnologías, por ejemplo, van a permitir a que los trabajadores ya no solo se encuentren eh, ah, sujetos, ¿no? Digamos, a las órdenes del empleador durante el horario de trabajo, sino que se extiende, digamos, en cierto modo, en la jornada de trabajo y a través de las tecnologías, fuera del horario de trabajo, el empleador puede seguir mandando mensajes a los trabajadores, a pesar de que existe una ley de desconexión digital que en la práctica es poco inspeccionada, ¿no? Es muy difícil la inspección de de estas, digamos, vulneraciones al derecho. Eh, Justamente las nuevas tecnologías van a permitir eso, ¿no? Que digamos, la empresa o el centro de trabajo borre, digamos, sus barreras
y se extienda a incluso a la, digamos, al área donde, al área más privada del trabajador, ¿no? Que es su casa. Entonces, esto es un impacto sumamente negativo que tienen las tecnologías al derecho, digamos, del trabajo, al derecho de los trabajadores de realizar una jornada laboral hasta cierto punto, a determinadas horas, ¿no? Y esto cómo repercute al derecho colectivo del trabajo, al, digamos que, eh, al sobrepasar muchos derechos laborales individuales, a disminuir, digamos, también em, los derechos que tienen los trabajadores a su estabilidad laboral, ¿no? A extender los contratos de carácter temporales, que les permite justamente, ante el avance de las nuevas tecnologías, esto va a conllevar que un desincentivo, digamos, de los trabajadores de afiliarse a un sindicato, puesto que van a simplemente decir que los sindicatos no van a servir para proteger frente a estas vulneraciones de sus derechos, ¿no? Eh, Muchos se preguntan, ¿de qué me sirve el sindicato si no me va a defender frente a esta vulneración que se está cometiendo? Entonces, la utilidad que tiene el sindicato, ¿para qué sirve el sindicato? Ajá, ¿no? Si todos los derechos laborales se están disminuyendo. Ah, y también, por ejemplo, el control que se tiene de las huelgas, mayormente consideradas como huelgas ilegítimas o ilegales, mejor dicho. Entonces, todo eso disminuye la tasa de afiliación sindical, ¿no? No puedo realizar huelgas, ¿por qué me voy a afiliar? Señalan muchos trabajadores, ¿no? Ah, si no puedo mejorar mis derechos laborales, ¿por qué me voy a afiliar? Entonces, se requiere para ello de toda una corriente innovadora en las ideas que hagan entender a los trabajadores que el derecho colectivo del trabajo, que la afiliación a un sindicato, que dar más poder al sindicato va a permitir, es el único modo de poder contrarrestar el poder del empresario, el poder de lo que Baylos denominaba el poder, eh, esta violencia del poder privado, ¿no? En muchos casos. Eh, entonces, tenemos todo este panorama negativo, ¿no? A estas nuevas tecnologías que se han implementado en el siglo XXI y fines del siglo XIX, ha venido con una política de favorecer de manera unilateral a las empresas, ¿no? No se ha visto que las nuevas tecnologías puedan permitir la reducción de la jornada de trabajo o puedan permitir que los trabajadores realicen labores menos exhaustivas, sino todo lo contrario. Se ve cómo las nuevas tecnologías permiten incluso que los trabajadores realicen más de lo que ellos puedan realizar, digamos, elevar su producción de manera tal que puedan permitir una serie de malestares al trabajador, ¿no? Y se habla del tecnoestrés, ¿no? De la tecnofatiga, ah, de la sobrecarga laboral en muchos trabajos. El ejemplo paradigmático es el trabajo de los repartidores por aplicativo, ¿no? Entonces, ya no existe ¿no? Una jornada para estos trabajadores, una jornada máxima, sino que pueden trabajar desde que se despiertan hasta que duermen en la noche, ¿no? No existe ya una barrera, una limitación de sus jornadas laborales. Por eso muchos autores van van a asimilar este trabajo de los repartidores por aplicativo, ¿no? O estos trabajadores en general de aplicativo con el trabajo que existía hasta antes de la existencia del derecho laboral, ¿no? Trabajo del siglo XIX, donde no existía una jornada, un límites de la jornada de trabajo, no existía límites de edad,
no existía también una protección frente a los accidentes de trabajo, no existía una mejora de condiciones laborales, etcétera, ¿no? Em, entonces, para muchos autores, ya no solo juristas, sino sociólogos, consideran que existe un retraimiento de las relaciones laborales al siglo XIX, ¿no? Donde ya el manto protector del derecho del trabajo se va a reducir. Esto debido a las nuevas tecnologías, pero también a una serie de hechos anteriores, como es el tema de la flexibilidad laboral, de la globalización, anteriores a la industria 4.0, ¿no? Pero que todo se ha unido y que los más afectados justamente son aquellos países que no han tenido eh, ese auge o ese pacto social como fue en el caso de los países europeos, ¿no? Antunes, por ejemplo, señala que a diferencia de los países europeos, nuestros países, los países de Latinoamérica, nunca tuvieron una aristocracia del trabajo, ¿no? Nunca tuvieron estos trabajadores con sueldos altos, con todos sus derechos reconocidos, con este estado de bienestar, con este gran desarrollo de los derechos colectivos que les permitían una participación incluso en las políticas del Estado, ¿no? En políticas sociales. En nuestros países no, ¿no? Entonces, siempre tuvimos esta informalidad laboral, siempre tuvimos estos derechos laborales reducidos y a esto viene la carga de la globalización, de la crisis económica, no solo la crisis económica, la crisis de la pandemia, se viene esta industria 4.0 que favorece o que está direccionada a favorecer a las grandes empresas, a borrar ah, los derechos laborales, o la huida del derecho del trabajo, ¿no? A prevalecer el derecho comercial, el derecho civil sobre los derechos laborales. Entonces, es ciertamente un panorama negativo, pero que siempre va a existir la posibilidad de que los trabajadores se organicen justamente gracias a las nuevas tecnologías, ¿no? Entonces, es lo que he tratado de, digamos, de informar también un poco de esta propuesta de Gianotti y estos tres autores, ¿no? De cómo las nuevas tecnologías también van a permitir a los trabajadores o pueden permitir contrarrestar digamos, estos males del siglo XXI, ¿no? El sindicato, adaptarlo al siglo XXI, señalan ellos. Sí, gracias. Sí, doctor, totalmente de acuerdo. Aquí en Lima hubo un movimiento de trabajadores de una cadena muy importante, conocida, de servicios de atención, y ellos utilizando las redes sociales se comunicaron a través de su sindicato, y fue rápido y fue efectivo cómo ellos se podían juntar utilizando estas nuevas modalidades de comunicación masiva, ¿no? Entendiendo que, y ahí voy en contexto a la segunda pregunta, maestro, porque entiendo también los campos de formación que usted tiene. Hay que reconocer que en lo que va del ciclo, aquí ha habido una dialéctica de una posición política, ideológica, y siempre, ¿no? Una dialéctica de aquellos países desarrollados en vías de desarrollo, en el sentido de que la inteligencia artificial mal llamada, de alguna de otra forma se alinea con lo que viene a ser este neocapitalismo, este neoliberalismo que se vive hoy en día en el mundo, y pues que hay una prioridad en los business, en los negocios, en la conquista de los mercados, ingresar a nuevos mercados, ¿no? Ellos nos traen sus productos, sus tecnologías, la venta de sus servicios. Ahora, lo que no podemos negar a la presentación de ustedes que de alguna de otra forma ideólogos muy importantes de la izquierda, de lo que se identificaba con el bloque socialista, el tema de nuestros derechos al día de hoy
sacudiendo el tema de esa ideologización, llevarlo a un tema de estigmatización, a usted le pregunto, maestro, ¿cuál sería ese factor ideológico al día de hoy que no lo vemos, que todavía sigue estando oculto? Y usted lo ha dicho en su ponencia, ¿cuál sería el rol de la nueva educación que debieran tener nuestros ciudadanos en el Perú y bueno, en esta parte del mundo, de la mano con la lectura de los tres autores, mirando hacia una ciudadanía digital y particularmente mirando a la defensa de los derechos colectivos del trabajo? ¿Qué papel juega ahí estos factores ideológicos cuando se hablaba de la estructura, de la superestructura, a una interpretación marxista o a una interpretación funcionalista de las sociedades, de la mano del papel de la educación? Nos dicen los especialistas, tiene que haber una educación, una formación de conciencia, una formación de contenidos y de los procedimientos, de los manejos de las instituciones jurídicas laborales en el Perú, porque esa es una de las debilidades y una de las deficiencias, que si yo no conozco cuáles son mis instituciones y cuáles son mis derechos, no las vamos a defender. ¿Qué dice usted? ¿Cuál sería el papel de ese factor ideológico y particularmente el del rol de la educación en este nuevo tiempo de la mano con esto que vivimos, mal llamado la inteligencia artificial, doctor Max? ¿Qué nos dice al respecto, maestro? Sí, muchas gracias. Bueno, el papel de la educación es fundamental para poder instruir a la población de la importancia, ya no solo de los derechos del sindicato, ¿no? De acceder a un sindicato, de afiliarse, de participar, ¿no? Sino también en el tema de los derechos laborales, de conocer los derechos laborales de las personas, de la población, sus derechos sociales en general, ¿no? También el derecho a la seguridad social, el tema de la jubilación, en qué momento le toca la jubilación, etcétera. Entonces, el papel de la educación, tanto primaria, secundaria, como en la universidad, debe cambiarse realmente, porque incluso en las universidades no encontramos, ¿no? Esta importancia que debería tener el trabajo. No se ha desarrollado, por ejemplo, la sociología del trabajo o la economía del trabajo. No existe un campo de desarrollo para esos aspectos tan importantes, ¿no? Es lo primero que hace una persona al egresar, es conseguir un trabajo. Entonces, un aspecto tan importante como eso no se desarrolla. Mm, Eso deja mucho que desear, ¿no? En muchos currículums de las universidades, que justamente tienen esa intención de que exista un menor conocimiento del campo laboral, de que no se conozca la importancia de los sindicatos o la importancia de la participación ciudadana, de los derechos, de cómo surgieron los derechos laborales a través de la lucha obrera en general, ¿no? Entonces, todo esto, digamos, es parte de un sistema. En Argentina ya lo estamos viendo, ¿no? Como en las universidades, por ejemplo, la Universidad de Buenos Aires, como los profesores que normalmente, en el caso del derecho laboral, algunos son asesores de sindicatos, como la prensa los ha llamado como gestores de ideologías, ¿no? Como que están incentivando a los alumnos a ciertas ideologías, cuando realmente todo esto está reconocido en la Constitución, ¿no? Los derechos laborales fundamentales de la huelga, la negociación colectiva, derecho a participar en un sindicato, ¿no? Eso no tiene nada que ver con las ideologías, con lo que yo pienso o lo que yo quiero, ¿no? ¿No? Todo eso es parte de derechos fundamentales
reconocidos en la Constitución y a nivel internacional también, ¿no? Entonces, incluso algunos lo llaman como populistas, ¿no? Populistas es incentivar derechos que ya se encuentran reconocidos de manera internacional. Yo creo que es parte también de una contracorriente que existe, una corriente neoliberal que digamos, que digamos, que se encuentra tanto en las políticas de la educación como en general, ¿no? Las políticas de la prensa, etcétera, ¿no? Cómo se atacan a ciertas ideas o simplemente no se les ataca, simplemente no se les permite incluso poder participar ¿no? en estos medios, ¿no? A mí me sorprende cómo, por ejemplo, en Italia, una vez estaba viendo un canal italiano y vi cómo a un sociólogo del trabajo se le sienta en un estudio y se le comienza a preguntar sobre los problemas del país, ¿no? Entonces, eso no se ve aquí, ¿no? Aquí se ve simplemente, bueno, ciertos economistas que se les con ciertos, digamos, que ya se sabe cómo piensan, ¿no? Que es de carácter, digamos, liberal, de, eh, de reducir, digamos, al Estado al mínimo, ¿no? Reducir los derechos sociales en general también, y con esta idea simplemente de la libertad de empresa, que es, digamos, que piensan que es la llave que va a abrir todas las puertas y va a mejorar a todo el país, ¿no? No es así. Se sigue con esta idea de que del chorreo, por ejemplo, ¿no? Entonces, todas estas ideas, tanto en el plano económico como en el plano social, sociológico y también en el derecho laboral, están enmarcadas, están imbuidas de estas corrientes, ¿no? Que aquí en el Perú por lo menos se ve que existe predominantemente una corriente y se trata de dejar atrás otras ideas, ¿no? Otras ideas en favor de las mayorías, ¿no? Por ejemplo, el derecho laboral, el derecho sindical, sobre todo, ¿no? El derecho colectivo del trabajo. Bueno, en Europa le llaman derecho sindical, aquí lo denominamos derecho colectivo del trabajo. Es un derecho tan fundamental digamos, que afecta a las grandes mayorías, pero que en muchas universidades incluso lo tratan como un curso de carácter no obligatorio, incluso, ¿no? Entonces, o incluso la seguridad social, que va a afectar a todas las personas, ¿no? Porque todos en algún momento van a llegar a jubilarse o todos en algún momento van a solicitar un seguro, ¿no? Contra accidentes o también van a hacer uso de los hospitales, etcétera. La seguridad social en muchas universidades simplemente o bien no se les trata como un curso de derecho dentro de la rama del derecho o simplemente es designado como un curso electivo, ¿no? Ah, Se reduce su importancia a algo que es tan fundamental. Bueno, espero haber respondido, ¿no? Su consulta sobre estas corrientes que existen y la importancia de la educación, de estos derechos, ¿no? Fundamentales, derecho a la seguridad social, colectivo del trabajo, ¿no? El derecho a la huelga, derecho a la negociación colectiva, de, eh, derecho a la asociación sindical, ¿no? eh, para poder, digamos, generar más conciencia en la población del grado de participación que tienen en las políticas sociales también, ¿no? Gracias. Sí, doctor Max, un poco para cerrar la idea a la presentación que usted realiza, eh, en las lecturas que uno realiza de Ortega y Gasset, yo lo he sostenido una o dos veces, así como que tenemos la actividad de la vida humana, desde que amanece un día hasta cuando nos vamos a ir a descansar, en la jornada de un día que tenemos nosotros como ciudadanos, la actividad fundamental y la actividad importante
no solamente en Ortega, desde el mismo Aristóteles y tantos habría que citar, es la del trabajo, ¿no? Es la que nos identifica, nos da una naturaleza, nos da un ser, hablar ontológicamente, ¿no? Asimismo, desde una posición, digamos, de los fundamentos de lo que es nuestra propia vida como tal. Entonces, el hombre, el trabajo, la inteligencia artificial y todas las disciplinas que de alguna u otra forma trastoca la inteligencia artificial, directa o indirectamente, está el hombre y el trabajo, porque en todas se ve eso, quiera o no quiera. Si yo refiero por un artista, por un docente, por un abogado, por un ingeniero, por un programador, de alguna de otra forma, lo que en su momento planteó Aristóteles y lo que en su momento plantea, solamente por citar a dos, a Ortega y Gasset, es nuestra vida, es nuestro trasuntar, es nuestro trabajar, es nuestro obrar, ¿no? Y totalmente de acuerdo a la ponencia que usted nos ha presentado como un especialista. Y bueno, aquí desde el Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital, en ese trabajo maravilloso de usted al lado de su esposa, la doctora Carmen, y este trabajo maravilloso que se viene haciendo, y vuelvo a insistir, poniendo un granito de arena desde el Perú para el mundo. Vamos a dar por clausurado este primer ciclo año 2024 del noveno Seminario Internacional, esta ponencia que tuvo como título La inteligencia artificial y el derecho colectivo del trabajo. El maestro ha dado los fundamentos, ha compartido una literatura muy actualizada y por favor suscríbanse al canal de YouTube del Instituto Peruano de Inteligencia Artificial, abreviado CD, lo que viene a decir Ciudadanía Digital. Entonces, maestro, doctor Max Henry Chauca Salas, un agradecimiento a nombre del directorio, colaboradores en el Perú y colaboradores en extranjero. Le hacemos llegar un abrazo muy fuerte, saludos. Asimismo, reiteramos nuestros saludos para su señora esposa. Muchas gracias a esta maravillosa presentación, doctor Max. Muchas gracias también al instituto. Muchas gracias a usted también. Ujú.